Buenas tardes. Bien, señor consejero, señorías, abordamos en este Parlamento uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la ciudadanía andaluza, como la vivienda, un tema fundamental. ¿A quién no le suena bien un plan como este, en el que está centrado en la lucha contra los desahucios, en primer lugar, contra el fomento del alquiler y a la rehabilitación? Es perfecto, centrado en lo fundamental. Sin embargo, lo ha presentado en este Parlamento a 3 meses vista de la finalización del Plan Estatal de Vivienda, que les recordamos tenía una vigencia comprendida entre los años 2013 y 2016. En Andalucía hemos estado desde el año 2012 sin políticas autonómicas en temas de vivienda. En plena crisis económica y con miles de familias siendo lanzadas de sus casas por no poder hacer frente a la hipoteca o al pago del alquiler. Es más, obstinadamente como señala la memoria del Consejo General del Poder Judicial, incluso llegando a liderar ese penoso ranking. Sorprende que se apruebe un Plan Andaluz 2016-2020 al tiempo de finalizar la vigencia del Plan Estatal 2013-2016 y, por tanto, sin conocer las aportaciones del Estado para los años desde el 2017 al 2020. Asimismo, sorprende y mucho que se haga con posterioridad a la aprobación del presupuesto de la Comunidad para el 2016. En este plan no aparece una solución real para los miles de andaluces anónimos que están detrás de las cifras que se amontonan en los despachos y que no gozan de preferencia, según leemos en la prensa, de la que disfrutan los altos cargos de este Gobierno a los que se les paga puntualmente sus ayudas al alquiler. A esta falta de solución en los alquileres contribuye el Partido Popular también, que es responsable de haber tumbado los aspectos sociales de la Ley de Función Social de la Vivienda de Andalucía, propiciando que se mantengan los desahucios, restando herramientas para poner en uso las viviendas vacías de los bancos. En fin, ¿de qué hablamos cuando abordamos el problema de la vivienda en Andalucía? Bien, hablamos de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial respecto al impacto de la crisis en los órganos judiciales andaluces, o lo que es lo mismo, de liderar el ranking español de desahucios. O, por ejemplo, hablar de tener uno de los parques de vivienda más obsoletos energéticamente del Estado. Hablar del problema de la vivienda es hablar de la ausencia durante años de ayuda a la rehabilitación. Es hablar, desde luego, de la no ampliación del parque público de vivienda destinado a personas con ingresos reducidos. Señorías, la legislación internacional, la europea, española y andaluza, consagran el derecho a la vivienda como un derecho básico para las personas. ¿Y cuál es la situación, sin embargo, de la vivienda en Andalucía? En aquellos municipios donde existen registros municipales de demandantes de vivienda protegida, se reflejan parte de las necesidades habitacionales de la población andaluza y su falta de medios para cubrirla. El propio plan recoge que en Andalucía hay 124.000 demandantes de vivienda inscritos en esos registros municipales, de los cuales 80.600 familias tienen ingresos inferiores a 621 euros mensuales. Según datos ofrecidos por el Observatorio Joven de Vivienda en España, para Andalucía, en el segundo semestre de 2015, de 1.300.000 jóvenes andaluces menores de 30 años, solo se han emancipado 230.000. Más del 80% de esos jóvenes se ve obligado a vivir con sus padres. Y estoy segura, además, que somos muchos los que tenemos ejemplos muy cercanos en ese sentido. La situación del mercado de la vivienda y la venta de viviendas crece en el 2016. Los últimos datos publicados por el Ministerio Español de Fomento muestran que entre enero y marzo de 2016 hubo un crecimiento sobre el mismo trimestre de 2015 del 20,7%. Para encontrar un primer trimestre con más transacciones hay que remontarse al 2010. Correlativamente al aumento de ventas, aumenta el precio de la vivienda. El precio de la vivienda libre aumentó un 6,3% en el primer trimestre de 2016 en tasa interanual, su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2007. Con ese incremento ya son 8 los trimestres consecutivos en los que los precios de la vivienda presentan tasas interanuales positivas.
Según la estadística facilitada esta semana por el Colegio de Registradores de España, el precio de los pisos se encareció un 7,5% en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior y las ventas se incrementaron en un 23,7%. El precio de la vivienda se sitúa ahora en niveles de 2004. Ante esta importante revalorización, que viene acompañada de un aumento de la concesión de hipotecas y que, según el INE, creció en junio un 15,5%, encadenando 25 meses de expansión, hay quien ya piensa que se podría estar sentando las bases para una nueva burbuja inmobiliaria. Frente a este repunte, la ausencia de la Administración pública andaluza es clamorosa. No ha habido plan desde el 2012, no ha actuado en limitar los efectos de la crisis para modular la presumible aparición de una nueva burbuja. Recordemos que durante la burbuja se construyó en España con una desmesura que hace que ahora haya exceso construido y vacío. España tiene más del 30% de la vivienda de toda Europa construida. Andalucía cuenta en la actualidad con más de 700.000 viviendas deshabitadas, de las cuales más de 80.000 son viviendas nuevas, según el Ministerio de Fomento, y según los últimos estudios publicados, nuestra comunidad cuenta con suelo y vivienda ya construida para dar respuesta a la demanda habitacional de los próximos 75 años, que se dice pronto. Lo deseable es que este plan se hubiera esforzado en ser pasarela entre la oferta y la demanda, en generar incentivos positivos y negativos para que los tenedores de vivienda la pongan a disposición de los ciudadanos. Haremos un seguimiento y control serio de la actividad de su consejería y el ofrecimiento de diálogo en la búsqueda de soluciones a problemas de difícil encaje, como es el hecho de que Andalucía haya encabezado las ejecuciones hipotecarias de vivienda iniciadas, 3.144 lanzamientos. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, mientras el precio de las viviendas ha caído un 30% en los últimos 9 años, el precio del alquiler se ha mantenido, sin embargo, estable durante toda la crisis. Esperamos que su recién estrenado Observatorio Andaluz de la Vivienda informe objetivamente de estos datos y no sea, como parece, mera caja de resonancia de las decisiones políticas de quienes lo componen. Si el objetivo normativo andaluz recogía que no se superase el 30% de la renta familiar para satisfacer las necesidades habitacionales, y también el Banco de España recomienda no destinar más del 35% de la renta disponible a una hipoteca o alquiler, cuando la mitad de los trabajadores no cobra ni el salario mínimo en Andalucía, no entendemos cómo el plan sigue hablando de ingresos máximos cuando la realidad es la ausencia de ingresos mínimos. El plan de la vivienda tendrá como objetivos principales la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación. Y eso nos parece fantástico. En primer caso, en relación a la lucha contra los desahucios, desde la propia Junta proponen abordarla a través de una ley de tanteo y retracto que nunca terminan de impulsar. Les recordamos que ustedes han aplicado el derecho de tanteo y retracto en segundas transmisiones de viviendas protegidas adquiridas, recogidas en la Ley 13 de 2005 a un ritmo de 56 viviendas al año, que una vez adquiridas eran inmediatamente vendidas y no se adscribían al parque público tal como ustedes declaraban. Si esta es la actividad en materia de tanteo y retracto de vivienda protegida, es dudable la aplicación sobre vivienda privada. No obstante, a través de los instrumentos de control parlamentario trataremos de esclarecer cómo se aplica la norma. En segundo lugar, sobre el fomento del alquiler. Este se garantizaría procediendo al pago de las ayudas cuyos beneficiarios y beneficiarias aún no lo han recibido, las del 2015. Y en declaración en prensa admitía un pago territorial. Hemos pagado Huelva y Cádiz, cuando el sentido común y la orientación social, que además impulsa, de un Gobierno debería determinar que se pagaran atendiendo a razones de perentoria necesidad. En tercer lugar, nada que objetar a la propuesta de rehabilitación, que incluye la energética para paliar esa pobreza energética que cada vez sufren más andaluzas y andaluces.
Y ya que proponemos no iniciar promociones nuevas, habiendo tal cantidad de vacías, proponemos hacer una gran inversión en ese apartado de la rehabilitación, atender las importantes carencias del parque residencial andaluz en materia de accesibilidad, confort térmico y eficiencia energética. Hay un elevado número de viviendas que carecen de ascensor, un elevado porcentaje de viviendas andaluzas que fueron construidas antes de la primera normativa técnica española en materia de aislamiento térmico, como usted antes ha puesto de manifiesto, y es así, por eso la rehabilitación es importante. Aplaudiremos que todas estas carencias se solventen en el parque de viviendas andaluz. Pero, ¿cómo se pagará esto? ¿De qué fondos se disponen para ello? Señoría, le ruego concluya. ¿Qué ingreso? Bien, señoría, voy concluyendo. También nos preocupa que no hubiera ni rastro de la inversión en los presupuestos autonómicos para el 2016. Como dije antes, llevamos casi un año esperando para que no se presentara la evaluación de las políticas públicas relativas a vivienda desarrolladas en el anterior plan. Si se pretende luchar contra los pisos vacíos, no se pueden destinar más dinero a la promoción de viviendas. Por eso, con la banca, que acumula actualmente un stock de miles de inmuebles residenciales, 150.000 según Fitch, habrá que negociar para la creación de un parque de inmuebles residenciales procedentes de las grandes empresas y que se encuentran vacíos. Establecer un marco de negociación con la banca y fondos inmobiliarios en el que se exijan, a cambio de los miles de millones de euros que costó su rescate, ciertas compensaciones para poder generar el parque de viviendas de alquiler social y asequible. Se pueden crear figuras jurídicas que incentiven nuevas formas de tenencia, tales como la cesión de vivienda en usufructo de los propietarios a la Administración pública, para que ese stock público sea destinado a personas de baja renta. Finalmente, por último, y como reflexión final, le llamamos la atención en el hecho de que los planes andaluces de vivienda de los últimos 20 años recojan esos mismos programas. Es decir, no se han movido del mismo aspecto. Le ruego que concluya inmediatamente. Señorías, las necesidades de la sociedad han cambiado. No se pueden mantener en el mismo estado los planes un año y otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora diputada. Interviene a continuación el Grupo Parlamentario Popular y en su nombre lo hace su diputada, la señora Alicia Martínez. Señora diputada, tiene usted la palabra.